Con lo cual unos tipos que sabían de qué estaban hablando. Ahora bien, empiezan su intervención estos bomberos en ese incendio forestal y en el transcurso de las horas, de repente, esto fue algo que no estaba previsto en función del análisis que habían hecho anteriormente, existe un contrafuego. Según estos especialistas, un contrafuego se da cuando el fuego avanza en dos sentidos a la misma vez. No es que cambió el viento y ya no va para allá, sino que va para aquel lado. En ambos sentidos. Y sucede que este grupo de 15 bomberos especialistas en incendios forestales empiezan a huir a raíz de la orden que le había dado su líder de grupo. Y el líder del grupo específicamente les da una orden que es: dejen absolutamente todo y corran en sentido hacia la colina, que era hacia donde los estaba, o el único lugar donde tenían dirección para ir y hacia donde los estaba llevando este contrafuego para poder escapar hacia el otro lado de la colina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un grupo de bomberos obedece, que era 2 concretamente, dejan absolutamente todo el equipamiento que tenían, mochila con herramientas, provisiones, máscara, casco, el equipo ignífugo que tenían, se lo sacan, las botas pesadas también las dejan a un lado y empiezan a correr. Solamente 2 hicieron eso. 2 de 15. Los otros 13 bomberos lo que hicieron fue, con todo su equipamiento, sin dejar nada a un costado, empiezan a correr. Y cuenta la documentación de la historia que el fuego avanzaba a razón de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Y cuenta la documentación que hay 2 que lograron escapar, los otros 13 no pudieron escapar. Y se encarga de enfatizar la historia que uno quedó exhausto con todo su equipamiento y su mochila encima, se sentó porque no daba más y fue consumido por el fuego. Esta historia que, vamos a ver si podemos avanzar en la historia, esta historia que nos cuenta Epstein en este libro Amplitud, nos deja una serie de enseñanzas que quiero que podamos introducirnos o desarrollar en el día de hoy. Ahora, esta historia tiene algunos elementos que están subyacentes, que están ahí abajo de esa historia, que son muy aleccionadores para todos nosotros hoy. Les prometo que más adelante en la presentación había esperanza en lugar de fuego, ¿sí? Así que si no avanza, podés sacarlo para que no sea tan tétrico el tema. Era solamente un efecto inicial. Bien. En primer lugar, vemos que por parte de este grupo de bomberos hay, en primer lugar, identificación de lo que está pasando en el entorno. Todos los bomberos, con toda su especialidad y expertise, pudieron identificar algo que estaba sucediendo en su entorno, que es, se produce un contrafuego. Y eso es un elemento común en todos, en los 15 bomberos que estaban en este grupo de élite especializado. Ahora, se da un entorno inesperado, totalmente sorpresivo, y que ninguno de los que estaba en el comité había puesto como un elemento que podría llegar a pasar. Con lo cual sorprende el entorno, ese cambio abrupto a todo el equipo de trabajo allí. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros, o nos viene pasando en estos ya casi 2 años y pico para 3, lo que ha vivido todo el mundo, una especie de crack a nivel global. Un bichito que no lo podemos ni siquiera ver al ojo humano, vino a traer inconvenientes, por decirlo suavemente. Es un cambio abrupto, y ese cambio abrupto empezó, no sé si se acuerdan ustedes, como fines de diciembre se hablaba de algo, enero empezaba a presionar un poquito más, algunos de vacaciones a principios de febrero, che, esto parece que viene fuerte, hasta que el 20 de marzo, por lo menos acá en Argentina, quedamos todos encerrados.
Y fue un cambio abrupto en el contexto que condicionó a personas, organizaciones, familias y nos ha sumido en cambios radicales que todavía no terminamos de asimilar y que todavía no terminan de sucederse en todo el mundo y a todos los niveles. Así que nos sucedió algo parecido que a estos bomberos. Nos vino un contrafuego a encerrarnos a una velocidad inimaginable de cambios. El segundo elemento, este primero es cambio en el contexto que se nos viene aceleradamente en contra nuestro. El fuego avanza a razón de 3 segundos por metro, o 3 metros por segundo era, perdón. El segundo elemento que está subyacente, que está ahí abajo de la historia, que me interesa que podamos enfatizar para poder extraer algunas ideas, ese segundo elemento tiene que ver con las actitudes que tomaron los bomberos, ¿sí? Es decir, cuál fue el posicionamiento que lograron en medio de ese cambio abrupto del entorno incorporar los bomberos. Y esas actitudes, una vez que somos capaces de identificar qué sucede en el entorno, esas actitudes son las que van a determinar si ese fuego que avanza a una velocidad estrepitosa nos va a alcanzar o no. Y acá vemos dos grupos distintos. Un grupo es el grupo mayoritario que identificó adecuadamente el entorno, al igual que el grupo minoritario. Hay un grupo mayoritario que identifica adecuadamente el entorno y los cambios que se están sucediendo en ese entorno. Pero ese grupo mayoritario no adopta una actitud adecuada. Cuando digo una actitud adecuada, estoy diciendo que no tomó una actitud que le salve la vida. Una actitud que sea adecuada con el entorno. Y ese grupo mayoritario mantuvo ¿qué cosa? Sus botas, los trajes ignífugos, las mochilas, las herramientas, lastre, peso. Entonces, frente al cambio de dirección del fuego que lo identificaron, no es que no lo vieron, lo habían identificado, no fue suficiente con la identificación del contexto, sino que el elemento ahí subyacente, la actitud que adoptamos frente a esa ruptura en nuestro entorno, ese cambio de dirección radical del entorno, no es suficiente con esa identificación, sino que además tenemos que tener una actitud que nos posicione adecuadamente frente a ese contexto. David Epstein, del libro Amplitud, nos dice frente a esta historia que dejar de lado las herramientas familiares resulta especialmente difícil para profesionales experimentados que funcionan por medio de conductas sobreaprendidas. Si quieres puedes llevarte ahí la imagen para después repasarla. Esto es, continúa Epstein, han hecho lo mismo en respuesta a los mismos desafíos una y otra vez hasta que esa conducta se ha convertido en tan automática que ni siquiera son conscientes de que es una herramienta para una situación específica. Lo importante frente a esas rupturas o cambios del entorno no son las herramientas con las que contamos en ese momento. Los conocimientos adquiridos, la experiencia que hemos incorporado, sino que lo realmente importante en tiempos de cambio radical del entorno en el que nos rodea, lo realmente importante son destrezas o capacidades de flexibilidad y adaptación. Después, cuando repasen esa cita de Epstein, dice que nosotros llevamos adelante conductas repetitivas, se convierten en capacidades sobreaprendidas y eso nos permite accionar frente a situaciones sin pensarlo.
Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a los jugadores de tenis. Algo importante en ese deporte es repetir el movimiento sin pensarlo para tener velocidad de reacción. Ahora, cuando esa capacidad está armada para el entorno A, tiene sentido. Ahora, cuando te cambian el entorno A por el entorno B, tu capacidad presente carece de sentido. Por ejemplo, yo estoy jugando al tenis con Gaby. Y yo con mis destrezas tenísticas, pongámosle, automatizo todos los golpes. Ahora, me sacan de una cancha de tenis y me ponen en una cancha de fútbol. Si yo viene la pelota de fútbol y le quiero pegar con la de tenis, vamos a tener un inconveniente. Eso es exactamente lo que les pasó a los bomberos a fines de 1950 en la historia que acabamos de ver. Ahora, levanto esta pregunta para que la podamos trabajar juntos. ¿Cuáles son esos impedimentos que nos incapacitan en épocas de ruptura, de transición o de cambios? Porque si nosotros no logramos identificar qué son las cosas que a nosotros nos impiden seguir jugando bien tanto en una cancha de tenis como en una cancha de fútbol, nos cambian la cancha, nos cambian el juego y quedamos fuera del equipo, inevitablemente. La pregunta es si nos sentimos reflejados con los bomberos, que el fuego avanza a una velocidad estrepitosa que requiere que hagamos cambios. Y si no cambiamos, el fuego hace su trabajo, al igual que el entorno. Ahora, ¿dónde podemos ir a buscar enseñanzas, herramientas que nos permitan remover impedimentos para poder adecuar nuestra existencia a los cambios que estamos viviendo? A nivel global, a nivel organizacional, como cuerpo de Cristo, pero también a nivel personal, en cada una de nuestras vidas. El libro de Proverbios es seguí pasando que vienen cosas divertidas, lindas ahora. El libro de Proverbios es un librito de la Biblia que vas a encontrar ahí después de Salmos. Tiene 31 capítulos y tiene una belleza estética porque está redactado en modo tweet, ¿sí? Ahí está, mira. ¿Sí? Después sigan a Rey Salomón, ok. Cuenta fake, no sé, inventé ahí, no sé si existirá. Es una pieza literaria que encontramos en la Biblia que tiene una belleza estética extraordinaria, profunda y nos centra en lo más importante para la vida de un cristiano. Proverbios son, por un lado, dice ahí en su cuenta de tweet validada, el Rey Salomón, proverbios son aseveraciones cortas, pegadizas y con mucha profundidad. Si uno encuentra síntesis, profundidad y riqueza literaria. Y también en Proverbio, el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría como un elemento práctico para vivir bien de acuerdo a Dios. Y uno puede encontrar, diría que prácticamente todos los proverbios que encontramos en el libro de Proverbios caben en un tweet. Después busquen a ver si hay una cuenta que ya está haciendo esto. Tira un tweet por día, un bot que va tirando un versículo por día. Bien. Y el formato en el que está escrito es un formato de tweet que es muy pegadizo, uno recuerda rápido y trabaja con ilustraciones todo el tiempo que hacen sentido para la gente de esa época y con contrastes todo el tiempo para uno poder captar la esencia de ese principio que hay en un solo versículo. ¿Sí? Las mayorías, por no decir casi todos, pero vamos a decir la mayoría de los versículos que encontramos en Proverbio, uno lo puede leer en sí mismo y quedarse solamente en ese versículo. Fíjense, síntesis y profundidad. Pero no solamente hace énfasis en un sentido práctico, que enfatizo y redundo, es un libro eminentemente práctico, pero
en términos teológicos, el fundamento último de todo lo que vamos a ver desarrollado en este libro que se llama Sapiencial, es el temor de Dios. Dice Proverbios 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, cuando dice principio, no lo habla en términos cronológicos, claramente, primero esto, luego aquello, más después lo otro, sino que habla principio en términos de fundamento, de anclaje eterno. Todo consejo de sabiduría al final del día está sostenido, anclado, apoyado en el temor de Dios. Y temor de Dios no quiere decir miedo, sino significa en términos bíblicos admiración, respeto, devoción, búsqueda, etc. Amor hacia Dios. Todo eso quiere decir cuando usted lee temor de Dios en la Biblia. Muy bien. Ahora, el capítulo 26 de Proverbios, vamos a hacer hincapié en 3 versículos de ese capítulo 26 del libro, tiene unos versículos que nos van a servir para identificar cuáles son esos impedimentos que nos incapacitan en épocas de cambio, rupturas y transiciones. Ese capítulo 26 de Proverbios, hay algunos versículos que ahora vamos a repasar que nos sirven para correr impedimentos que están dentro nuestro para poder dar respuestas adecuadas a entornos de cambio, transiciones y rupturas. Entre otras cosas, el pasaje en 3 versículos que ahora vamos a pasar a rescatar, nos habla de lo negativo, lo dañino, lo mal que nos hace como seres humanos el ser sabios en nuestra propia opinión. De ahí el título. ¿Sabio? ¿Qué sabiduría? 2 preguntas. Y el ser sabios en nuestra propia opinión es un círculo nefasto, vicioso, que se retroalimenta afirmándose a sí mismo. Somos sabios en nuestra propia opinión cuando medimos y evaluamos nuestras acciones a la luz de los criterios con los cuales esas acciones fueron realizadas. Somos juez y parte de lo que hacemos y decimos. Y si yo lo que hago, para mí va a estar bien porque yo decidí hacer eso. Juez y parte. Quien hace la acción es el mismo que la juzga en base a los mismos criterios con los cuales está accionando. Y eso nos deja girando en un mismo eje sin poder avanzar. Dicho de otro modo, otras versiones dicen ser sabio a nuestros propios ojos. Vamos a ver qué nos dice Proverbio en ese capítulo 26, versículo 5 en NBI. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Un tuit. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Necesitamos buscar confrontar nuestra sabiduría actual. Lo voy a decir así. Necesitamos confrontar nuestra sabiduría actual. Necesitamos que necedades que tenemos dentro nuestro sean confrontadas y derribadas. Y no esperar que, como al grupo mayoritario de bomberos, sea la realidad los que los acomode y le diga, tu sabiduría acá no sirve. Y podamos convertirnos en personas que
abren espacio en su vida para que esa sabiduría sea confrontada, sea examinada. Ahora, hay un versículo en unos capítulos más adelante en el mismo Proverbios, hoy vamos a insistir en Proverbios, una noche de sabiduría, un tuit, ¿sí? La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué es lo que da sabiduría según la palabra? La vara y la corrección. Por eso muchas veces cuando viene algún chico a pedir un consejo y dice, el Señor me dijo que papá, está bloqueada la pared, no hay nada que entre ahí. Juan, quiero que ores por mí porque decidí tal cosa. ¿Vamos a orar? Sí, porque sé que el Señor me va. Bueno. Los 13 bomberos. Por eso necesitamos ser abiertos a nuestra sabiduría, para que sea confrontada, validada, enriquecida por gente que tenga algún recorrido más que yo, o que pueda darme una visión distinta de lo que yo estoy entendiendo que tengo que responder a esa realidad. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15, para que el Señor te ministre en la semana, aunque duela. Segundo versículo de Proverbios 26. Créeme que se va a poner mejor todavía esto. Salimos del fuego, ¿no? Bueno, ya van a sacar mi cara de ahí. Bien, versículo 12 de ese capítulo 26 de Proverbios. Empieza con una pregunta, y cuando Proverbios te hace una pregunta, a los botes. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Pregunta, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Antes de seguir con la segunda parte, si a alguien le da con un caño proverbio es al necio, a nuestras necedades. Volvemos al versículo. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ser sabios en nuestra propia opinión tiene otro impedimento u otro efecto negativo, que es que nos limita para abajo, nos achica, nos deja ahí. ¿Por qué? Porque dice que el que es sabio en su propia opinión es peor que el necio. Y el necio en Proverbios está -10, no, -1000. Bueno, abajo de eso último que Proverbios dice, eso es lo peor de todo. Bueno, abajo está, según este pasaje, el que es sabio a sus propios ojos, en su propia opinión. ¿Por qué? Porque ser sabio en nuestra propia opinión nos encierra y nos deja presos de lo que hasta ayer vos podías hacer, pero con los cambios que sucedieron ya no sos capaz de hacer. Encierro, te limita. Ser sabio en tu propia opinión es un tema que impacta en nuestra esperanza, en nuestra fe. Porque yo, con mi sabiduría actual, intento seguir peleando contra el fuego con las mismas herramientas y el fuego que pasa me consume. Eso es sumamente desesperante. Y dice acá el proverbio que si somos sabios en nuestra propia opinión vamos a tener menos esperanza que un necio. Tercer aspecto. Proverbios 26
16. Estos 3 versículos nos están ayudando a remover impedimentos, a remover el impedimento respecto a las actitudes que tenemos que tomar frente a los cambios. Y ese gran impedimento abreva o tiene raíz en ser sabios nosotros en nuestra propia opinión. Tiene cara de Salomón, díganme si no tiene cara de Salomón. Bueno, ahí lo tienen, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Yo diría que están en Proverbios el necio, el perezoso y acá el que es sabio en su propia opinión. En algún sentido pueden funcionar intercambiablemente esos personajes, digamos, que utiliza Proverbios. Pero el perezoso en este pasaje tiene al menos 2 sentidos, 2 aspectos negativos que tenemos que utilizarlo como espejo para producir cambios en nosotros. Primero, el perezoso se las sabe todas. No quiero profundizar en eso porque está para hacer una prédica respecto al perezoso a la luz de la enseñanza de Proverbios. Ese sería un título lindo. Y lo segundo, que el perezoso le dan pereza los cambios. Los aberra porque ama la zona de confort, de comodidad, de seguridad. El perezoso ama lo que sabe hacer y no lo saques de ahí. Temor, inseguridad, no. El tema es que esa actitud perezosa frente a los cambios nos deja en el grupo mayoritario de los bomberos. Tengo que hacer frente a un desafío sin las herramientas que conozco y manejo como nadie hasta el día de hoy. En definitiva, para salir de la circularidad de la sabiduría en nuestra propia opinión, a nuestra propia visión, necesitamos salir de esa visión interna que tenemos de la realidad. El sabio en su propia opinión mira el mundo desde acá, desde el propio ombligo. Una visión interna de todo lo que le sucede. E intenta adecuar la realidad a su propia visión. Por ejemplo, arrojando esto al aire y esperar que no caiga. Es una idiotez eso. Idiotez quiere decir sin razón. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, que queremos abordar un partido de fútbol los días lunes con una raqueta de tenis. No hace sentido. Tenemos que salir de esa mirada interna de adecuar la realidad a nuestra propia visión a una visión externa más amplia, para tomar el título del libro, que sea ajena a nosotros, que nos enriquezca, nos sume, no que simplemente afirme nuestra propia sabiduría, para poder conectar mejor con los desafíos y los cambios que están sucediendo con la velocidad con la que corría el fuego en la historia verídica que recién redactamos. Permitime, vamos al siguiente, a ver si estaba puesto bien. Esta es cita del mismo libro, ¿sí? de Epstein, Amplitud. Yo lo voy a leer y vos escuchá los énfasis que voy haciendo. Si querés sacarle una foto, después lo repasás. Y para el que quiere y pueda comprarse el libro, no tiene desperdicio. Dice, los grupos, está hablando
algunos párrafos después de escribir la historia verídica que les acabo de comentar. Dice, los grupos con experiencia se vuelven rígidos bajo presión y regresan a lo que mejor saben. Se comportan llevando una situación desconocida a una zona de confort familiar, como intentando convertirla en algo que sí conocen, que sí, agrego yo, manejan y controlan. Para los bomberos, ahí está linkeando esto con la historia que contamos, sus herramientas son lo que mejor conocen. Las herramientas de los bomberos son lo que los define, o lo que define la membresía del grupo, y son la razón de ser del bombero para actuar en primer lugar. Esto pasa mucho en las organizaciones. Quitamos la tarea, inseguridad de la persona. ¿Por qué? Porque la tarea es la persona. Y si me sacan la tarea, me sacan mi habilidad para ejecutar la tarea. Lo mismo nos sucede a nosotros en la vida cotidiana. Dado el papel central de las herramientas en definir la esencia del bombero, no es raro el hecho de que abandonar el equipo, es decir, las herramientas y todo su equipamiento, se convierta en una crisis existencial. Cuando a un bombero se le pide que abandone su equipo, se le está pidiendo que se olvide de que es un bombero. Y esto es a lo que muchos de nosotros, y si a alguno no le pasa, a nivel global está sucediendo en personas, familias y organizaciones. Nos cambiaron el mundo y nadie nos está enseñando cómo hacer sentido de ese mundo. Y por eso creo que una explicación posible, por supuesto que esto es multicausal, pero una de las cosas que yo quiero enfatizar hoy y tomar herramientas de la palabra para poder estar en el grupo de los 2 y no de los 13, una de las cosas que nos pasan es que nos cambian el mundo, nos cambian la velocidad a la que vienen los cambios y no tenemos herramientas. Porque ya no es, para tomar la ilustración, quizás forzándole un poco, de los bomberos, no es que tenemos que atacar el fuego, sino que tenemos que huir del fuego. Y las dos actividades suponen desafíos distintos, por tanto, destrezas distintas, por tanto, capacidades distintas, por tanto, requiere que no seamos más sabios en nuestra propia opinión. Para decirlo en términos de la historia, necesitamos desaprender las capacidades que tiene un bombero especialista en incendios forestales. Y nos tenemos que convertir en bomberos especialistas en huir de incendios forestales. Ahora, toda la enseñanza de hoy no está puesta para que vos huyas, sino para que vos encares el nuevo desafío que tenés por delante y al cual le venís esquivando. Podés ponerte de pie, así oramos. Me anoté al menos 3 cosas que quería ministrar a partir de esta palabra, ¿sí? Hay un pasaje ahí en Efesios 4:23 que dice, y esto es lo primero que quiero orar sobre tu vida, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y Pablo en ese contexto lo pone como un mandato. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto es lo primero que necesitamos poner delante del Señor. Pedirle al Espíritu Santo que en esta noche, frente a esos cambios radicales, a esos desafíos en cualquier área de tu vida, pidas que el Señor te renueve en el espíritu de tu mente.
renueve tus pensamientos, tus actitudes, para que el Espíritu Santo pueda ministrar ahora tu vida. Decir, Espíritu Santo, trae renuevo sobre mi vida, renuevo, renuevo. Lo peor que podemos hacer frente a un cambio del escenario es no renovarnos nosotros. Ahora, Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que estés ministrando nuestras vidas, soplando con tu Espíritu Santo una unción de renuevo en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte ahora sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que vos estés renovando ahora sus pensamientos, que estés ministrando ahora su vida con renuevo de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, renuevo, renuevo de lo alto, renuevo de lo alto, renuevo de lo alto. Ahora tu Espíritu, Señor, renovando nuestros pensamientos y nuestras actitudes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renuevo de lo alto ahora del Espíritu, renuevo de lo alto. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. La segunda cosa que me anoté para orar por vos hoy es identidad en medio de los cambios, para que esos cambios no te quiten sentido de identidad, sino que la afirmen. Los primeros 7 capítulos de Proverbios es un padre hablando con su hijo. Es un padre ministrando identidad, ministrando afirmación, ministrando propósito, ministrando sentido, ministrando seguridad, alentando al cambio, pero desde un amor paternal que es nuestro Papá Dios, hablándonos, afirmando nuestra identidad de hijo y de hija. Esto es una invitación al cambio, pero afirmando tu identidad. Una y otra vez estas 7 secciones de Proverbios abren diciendo, hijo mío. Hoy el Señor te dice, hijito mío, hijita mía. Sos eso exactamente, hijo e hija mía. Y la invitación al cambio es desde el amor. Desde el amor. Deja ahora que el Espíritu Santo imparta sobre tu vida identidad, porque no sos aquello que haces. Tu identidad viene desde antes de la fundación del mundo, impartida por Dios mismo en tu vida. Pero el Señor sí quiere que frente a estos cambios vos puedas impartir tu identidad en tu realidad. Que los logros que conseguís sean efecto directo de quién sos en Cristo Jesús, hijo e hija de Dios. Recibe ahora amor de papá, seguridad, identidad, sentido en lo que está pasando, sentido. Ahora, Señor, yo te pido que frente a tanto caos, incertidumbre, inseguridad, vos estés impartiendo un sentido a todo lo que está sucediendo, que tu Espíritu Santo ahora empiece a hilar lo que ha sucedido hasta ahora en el proceso de mi hermano y de mi hermana, en el nombre de Jesús. Ahora con tu ministración de amor, Señor, impartiendo sentido en medio de estas dificultades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora el Señor ministra de su amor de Padre en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Hay quienes siguen resistiéndose. Manifestando orgullo, soberbia, quizás estás ahí sentado, rígido, a la defensiva.
Aflojá, aflojá. Aflojá, aflojá. El corazón contrito y humillado Dios no lo va a negar. El Señor da gracia al humilde. Resiste a la soberbia, pero da gracia al humilde. Aflojá, aflojá. Quizás haya alguien o algunos que estén resistiendo a Jesús. Dice 1 Corintios en el capítulo 1 que Jesús es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Deja de resistir a Jesús. Deja de resistir a Jesús. Quiero orar ahora por aquellos que están atravesando cambios, rupturas, transiciones laborales. Necesidad en esa área. Si esta es tu situación, te invito a que levantes tu mano delante del Señor, que quiero ministrarte una palabra, desatar algo sobre tu vida en esta noche, que imparte esperanza, que te abra otra visión de lo que hasta ahora has estado viviendo. Levanta ahí tu mano delante del Señor si estás en esta situación. Desafíos laborales, necesidades de trabajo. Si la inflación está comiendo tus ingresos, palabra para tu vida esta. Dice Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y baja condición no se refiere a un tema económico, sino actitudinal. La baja condición no es económica, es no ser solícito, diligente en lo que haces, trabajando como para Dios. Entonces quiero ministrar esta palabra en dos sentidos. El primero, aquel o aquella que haya estado trabajando a desgano para el ojo humano, la exhortación de tu Papá Celestial es: sé solícito en tu trabajo, porque vos no trabajás para tu jefe o tu jefa, trabajás para el Señor Dios Todopoderoso, el Creador. Tu trabajo tiene que dar adoración a Dios. Cada cosa que haces tiene que adorar el nombre de tu Señor, porque para Él vivimos y existimos. Y nuestro trabajo tiene que ser producto de esa identidad preciosa de hijos e hijas de Dios. Por eso, si esta es tu situación, la exhortación amorosa de papá hoy es: sé solícito, diligente, trabaja con excelencia. No te adecues al contexto mediocre. Y te animo que a partir del lunes hagas más de las tareas por las que te están pagando hoy. Porque tu paga y tu recompensa no viene de tu empleador. ¿Sabías? Recibí la corrección y la exhortación amorosa de papá. Sé solícito en tu trabajo, porque vas a estar delante de reyes. El Señor te va a promover. No estoy profetizando. Estoy diciendo que si aplicas este principio, la palabra dice que vas a tener un resultado que es promoción.
¿Has visto hombre, mujer solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. Si vos estás queriendo emprender, otro motivo de oración. Si vos estás queriendo emprender, buscando promoción, buscando incrementar tus ingresos, buscando expandirte, buscando incorporar nuevas capacidades, aprendiendo cosas nuevas, dice Proverbios 4:12, cuando camines, no te detendrán. Y si corrieres, no vas a tropezar. Anímate. Dice Proverbios que si vos te animás a caminar, no te vas a detener. Pero si incluso querés ir un paso más allá, autoexigirte algo más, dice la palabra que si caminás no te vas a detener, pero que si decidís correr, tampoco te vas a tropezar. Palabra de Dios para esos desafíos, expansiones, crecimiento que estás buscando. No te vas a tropezar ni detener. Anímate a correr. Anímate a correr en el nombre de Jesús. Anímate a correr. Padre, ahora todos juntos como casa, como familia, te damos gracias por la sabiduría que hay en tu palabra. Gracias por este libro tan precioso que está sintetizado, encarnado en Cristo Jesús. Como dice Pablo ahí en 1 Corintios, Jesús, sabiduría de Dios. Jesús, sabiduría de Dios. Jesús, sabiduría de Dios. Y ahora les pido que todos juntos hagamos esta oración que hizo un personaje hermoso. Hay una persona que un día Dios le dijo: hijito, vení, pedime lo que quieras. De chico le habían dicho: ¿qué pedirías si Dios una vez te dice: vení, pibe, pedime lo que quieras y te lo voy a dar? Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón le respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre, a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Léase, no tengo la más pálida idea qué voy a hacer con esto. Humildad. No fue sabio en su propia opinión. No dijo: lo llevo adentro en el ADN. Y ahí viene la frase: yo te pido sabiduría para gobernar este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Debilidad no es incapacidad. Debilidad es no reconocer la incapacidad. Y este tipo estaba siendo nombrado rey y delante de toda la multitud dice: no tengo ni idea cómo gobernarlos. Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida más larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte.
qué aplome de este tipo, estaba en el punto más glorioso de su vida y el tipo dice, paren todo, no tengo ni idea, Señor, necesito sabiduría. Decir ahí delante del Señor para cerrar, Señor, te necesitamos. ¿Qué vamos a hacer en nuestra fuerza frente a este caos? Decirle, Señor, ahora lo único que te pido es sabiduría. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? Temor de Dios. Por eso Salomón, cuando termina de escribir Eclesiastés, dice, para hacerla fácil, un tuit me sobra, dijo. Para hacerla fácil, temor de Dios. Ahora te pido que me acompañes a orar con esta reverencia delante del Señor, para pedirle, Señor, no tenemos ni idea. Padre Celestial, como congregación no tenemos ni idea cómo seguir construyendo tu obra en medio de este tiempo. Como equipo pastoral de jóvenes no tenemos ni idea, Señor, de qué hacer con lo que viene y con los desafíos actuales. Como individuos, Señor, estamos perdidos, angustiados, sin norte. Todo está cambiando todo el tiempo y sentimos que todavía esto no termina y que no hay estabilidad hacia adelante. Delante tuyo, Señor, queremos pedirte que nos des sabiduría. Santiago dice, el que le falte, pida y le va a ser dada abundantemente y sin reproche. Señor, pedimos sabiduría ahora de lo alto. Sabiduría de lo alto. No sabemos cómo, pero ahora tu Espíritu Santo está impartiendo de lo alto sabiduría en cada uno de nosotros, Señor. Y vos vas a añadir lo que viene por delante, lo vas a añadir. Con temor reverente delante tuyo, Señor. Sabiduría ahora en el nombre de Jesús. Sabiduría en el nombre de Jesús. Sabiduría, Padre, ahora. Yo declaro sobre nuestra congregación, sobre nuestros jóvenes, un manto de sabiduría de lo alto. Un manto de sabiduría ahora en el nombre de Jesús para afrontar lo que tenemos por delante. Un manto de sabiduría, Señor. Sabiduría en el nombre de Jesús. Sabiduría de lo alto. Y ahora, Señor, juntos te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque un hijo nos fue dado, un hijo nos fue nacido. Y tu palabra declara sabiduría de Dios es Jesús. Sabiduría de Dios es Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.